Ok, muchas gracias. Bien, voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. A ver, voy a activar la presentación y ahora comparto la pantalla. Ok. Bien, entiendo que ya ustedes pueden observar la presentación. Entonces voy a comenzar. Básicamente, como ya me presentó su compañero, eh, soy ingeniero electrónico, una maestría en ingeniería biomédica, estoy estudiando lo que es el doctorado en ingeniería de sistemas. Y bueno, actualmente el tema básicamente en el cual me estoy desenvolviendo está relacionado al título de la presentación del día de hoy. Debido también a que es un tema el cual he ido realizando e investigando ya con el pasar de los años y en el cual me estoy enfocando en los estudios de doctorado también actualmente. Bien, este tema básicamente involucra elementos relacionados a lo que es Internet de las Cosas, dispositivos autónomos, inteligencia artificial, básicamente, y el concepto de computación de borde, que digamos es un elemento que agrupa estas tecnologías de alguna forma, ¿no? A ver, voy a continuar. Bien, estos son los tópicos que vamos a revisar. Vamos a ver una introducción muy rápida y directa de lo que es el Internet de las Cosas para darle un contexto a lo que vamos a revisar más adelante, lo que es la computación de borde, cómo integrar estas tecnologías, este paradigma tecnológico, digamos, a aplicaciones de IoT, las aplicaciones propiamente dichas, algunos ejemplos y algunos proyectos en los que he participado, y algunos temas también relacionados a la producción e investigación, que es importante en el contexto académico en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo también actualmente dentro de una universidad, como es mi caso y el de ustedes. Bien, vamos al primer punto, ¿ok? El primer punto involucra describir un poco el Internet de las cosas, pero en el contexto, digamos, en el cual nosotros hemos estado evolucionando a partir de la producción industrial. Entonces, yo quiero comenzar por este punto debido a que todos los procesos que el ser humano ha ido generando a lo largo de su evolución, digamos, desde la industria 1.0, generando las primeras máquinas a vapor, industria 2.0, ya con las cadenas de producción, cadenas de montaje, siguiendo con la industria 3.0, ya aplicando automatización y electrónica, hasta quizás lo que se podría conocer actualmente como la industria 4.0, donde ya se involucran tecnologías más evolucionadas como las llamadas, o los llamados sistemas ciberfísicos, que básicamente son sistemas que involucran realidad aumentada, realidad virtual, redes de sensores, inteligencia artificial y digamos robótica incluso también. Son elementos que apoyan a la realización de los procesos que el ser humano ha ido desarrollando y nosotros vamos a continuar evolucionando en este contexto. Si bien la industria a cierto punto ha sido o ha generado procesos que han estado aislados hasta cierto punto, la integración de estos procesos a nivel mundial implica nuevos retos que nosotros vamos a necesitar cumplir, nuevas tecnologías que vamos a necesitar integrar. Así que surgen también la integración de otros conceptos como lo que es el IoT en todas sus variaciones, porque hay muchas variaciones de lo que es IoT, la hiperconectividad y el análisis de datos a gran escala, como es el Big Data, de forma bastante general. También hay diferentes tipos de variaciones en estos tipos de conceptos. Este tipo de evolución que hemos tenido nosotros como humanidad a lo largo de los años, a lo largo de las décadas o siglos, los podemos asociar también a lo que es la forma en la cual la sociedad ha cambiado. Nosotros también vamos cambiando con el desarrollo tecnológico que va a ir surgiendo. Entonces, estas revoluciones industriales, esta evolución de la industria como tal, también ha llevado a que nosotros como sociedad vayamos cambiando, vayamos mutando. Entonces, desde una sociedad en la cual hemos sido nosotros recolectores en un principio, agregando la parte agrícola, luego la parte industrial, como hemos comentado,
hasta llegar ya últimamente a la sociedad de la información, integrando diferentes tecnologías de comunicación, y probablemente ya actualmente en la sociedad 5.0, integrando tecnologías digitales, donde no solamente las personas van a generar información, sino también tenemos un conjunto de componentes, de elementos que no necesariamente son personas. Entonces, los datos también se pueden generar desde otros tipos de fuentes. En ese contexto, digamos, el paradigma tecnológico de lo que es IoT tiene una importancia muy relevante debido a la posibilidad que nos brinda para poder comenzar a generar que estos dispositivos, tanto industriales como dispositivos ahora también de uso común, puedan integrarse y podamos nosotros empezar a revisar, analizar, construir y detectar patrones con toda la información que se podría enviar de estos componentes, de estos dispositivos de hardware. Continuando entonces, el concepto de Internet de las Cosas, podemos encontrar muchos conceptos en la web, en la red, digamos, uno de los conceptos más sencillos, digamos, es la capacidad de conectar dispositivos físicos, y en algunos casos, como se denomina también virtuales, a una red de comunicaciones donde estos dispositivos van a ser únicos, van a tener un identificador particular, digamos, y van a poder entregar información acerca del contexto en el cual estos dispositivos son desplegados. La forma de conectar estos dispositivos es variada, hay muchas redes heterogéneas, digamos, que se pueden utilizar para conectar estos dispositivos a la nube, pero la idea es que estos componentes, estos elementos de hardware, sean independientes en su funcionamiento sin necesidad de que el ser humano pueda interactuar directamente con ellos para que estos cumplan sus objetivos. Es aquí donde nosotros podemos agregar el concepto de autonomía. ¿Okay? Autonomía como aquel componente, digamos, que puede funcionar de forma continua, sin intervención humana, aprovechando las características de su fuente de alimentación e implementando algún componente tecnológico, algoritmo de software o dispositivo de hardware que permitan optimizar su funcionamiento a lo largo del tiempo. Ahora, la forma de agregar autonomía a estos dispositivos, enfocándonos en lo que es la energía, puede ser variada. Nosotros podemos agregar autonomía considerando la mejora de los procesos de obtención de energía del ambiente mediante dispositivos harvesting, por ejemplo, o quizás controlando el comportamiento del dispositivo con una serie de algoritmos que podríamos agregar dentro de estos componentes. Bien, en este contexto nosotros podemos indicar que el Internet de las cosas puede tener, de alguna manera, diferentes niveles. Ahora, la cuestión de la arquitectura también es bastante variada. Nuevamente, cuando nosotros buscamos o hacemos una primera inducción, una primera búsqueda en Internet acerca de cómo se construye un sistema de Internet de las cosas, qué capas tiene, qué bloques, qué niveles, también podemos encontrar diferentes artículos, diferentes páginas de organizaciones donde se describen varios tipos, digamos, de componentes que se podrían tocar. Bien, yo he colocado aquí la recomendación de la UIT, el I-2060, respecto a cuál es la recomendación acerca de los niveles que debería tener una arquitectura del Internet de las cosas. Ahora, sobre esta arquitectura, digamos, nosotros podemos tener variaciones, modificaciones, se pueden agregar más niveles, pero bueno, esta es la recomendación básicamente de la UIT. Es por ello que yo he visto bien colocarla aquí en este concepto, porque realmente todo lo que coloquemos o afirmemos de alguna manera tiene que estar sustentado por algún documento de alguna organización fiable. No es simplemente, digamos, colocar algún nivel, un conjunto de etapas de Internet y, digamos, indicar que eso es lo correcto, ¿no? Siempre hay que validar la información que nosotros coloquemos y afirmemos de alguna manera con cierta veracidad. Hay tres niveles, en este caso, para una arquitectura IoT, y son bastante intuitivos. El nivel de percepción, básicamente, se refiere a aquel componente o aquella etapa que va a agrupar todos aquellos elementos que van a estar directamente, digamos, en el ambiente o en el lugar donde nosotros queremos obtener o interactuar con alguna variable física, o de repente realizar algún tipo de control.
Entonces, básicamente está compuesto por los dispositivos sensores que nosotros podríamos involucrar en este tipo de tecnología. El nivel de red, ya como probablemente se puede entender, es la etapa en la cual nosotros vamos a utilizar tecnologías de diferente tipo, acá nombramos algunas como SID, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, para realizar la transmisión y recepción de algún tipo de información. Y el nivel de aplicación, quizás es la etapa en la cual nosotros vamos a implementar algún tipo de tecnología de software para recibir los datos, para generar de repente hojas de reportes, para que los usuarios puedan, digamos, de alguna forma acceder a esta información. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los tres niveles importantes o básicos que podríamos considerar y sobre los cuales podemos nosotros agregar más niveles si es que queremos ser un poquito más específicos. Son sobre esta recomendación de hoy. Hay que entender de que la red en la cual se podrían comunicar estos dispositivos es bastante heterogénea, bastante variada en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de dispositivos que podrían ubicarse en diferentes infraestructuras de red para transferir información. Por ejemplo, podemos utilizar un dispositivo basado en comunicación GPRS o GSM, digamos, para transferir datos a través de la red celular hacia algún tipo de servidor. Nosotros podríamos comprar una tarjeta, agregar sensores y, digamos, hacer básicamente la conexión de algún tipo de dispositivo de hardware, una lámpara, una tostadora, etcétera, ¿no? Utilizando este tipo de solución, conectándole a una red de datos. También existen los llamados dispositivos basados en redes de sensores, ¿no? Basados en la tecnología SIB, que básicamente están construidos para optimizar la creación de redes en malla y también el consumo de energía, ¿no? Su uso es básicamente para conectar dispositivos sensores, ¿no? No podemos transmitir video, audio, digamos, se podría transmitir audio, pero no están construidos con ese fin. La idea de estos componentes es transmitir poca información a baja velocidad, específicamente para sensores muy puntuales. Estos dispositivos también pueden comunicarse, pueden enviar los datos hacia Internet, básicamente usando un gateway, un componente que pueda interconectar estas redes. También podríamos utilizar de repente las redes de uso común que nosotros podemos usar para nuestros celulares, para nuestros televisores, para nuestras computadoras, basados en conectividad Wi-Fi, donde podemos tener dispositivos también de ese tipo, con ese tipo de conexión, y usar, digamos, la infraestructura de red que ya tenemos en nuestro hogar para transmitir información. Entonces, todos estos dispositivos, ¿qué podrían tener en común? Algunas restricciones, digamos, relacionadas al consumo de energía que podrían necesitar tener. Digamos, la idea no es tener que cambiar las baterías cada 2 días, cada 5 días, sino que estos dispositivos puedan funcionar de forma autónoma sin intervención del ser humano. Otros detalles también que podríamos considerar es al respecto del tipo de información que van a transmitir. Algunos de estos dispositivos podrían transmitir video, audio, quizás, o solamente datos de sensores. Entonces, hay ciertos elementos que nosotros siempre debemos considerar. Otra cosa más, es necesario que siempre transmitan información todo el tiempo o solamente cuando ocurran ciertos eventos. Entonces, hay características que van más allá que solamente realizar la transmisión de los datos y el almacenamiento en algunos servidores, digamos, para visualización de la información. Pero el detalle de esta presentación, o este slide, era básicamente indicar que la plataforma o las plataformas de acceso a información para estos tipos de sensores o dispositivos es bastante variada, digamos. No es igual, no es homogénea en el caso de las conexiones en la capa física, que es lo que estamos viendo aquí. Bien, entonces nosotros podemos indicar que sobre esto hay otra serie de elementos a considerar, que es la seguridad, por ejemplo. ¿Qué tan seguro es transmitir datos sobre este tipo de redes? Entonces, en lo que es el IoT, en este caso, hay estudios también que involucran los aspectos de seguridad, que si bien no es un tema en el cual yo me esté enfocando mucho, igual les puedo indicar que el tema de seguridad para aplicaciones críticas, por ejemplo, de salud o aplicaciones de detección de desastres ambientales,
requiere un grado, digamos, de fiabilidad al momento de registrar información. Y para ello, digamos, hay tecnologías que nosotros podríamos de alguna manera conocer de alguna forma, como el blockchain, o en el caso básicamente de lo que es el IoT, lo que es el IOTA, ¿no? ¿Ok? Que es básicamente el blockchain, pero para el IoT, ¿no? Cuyo funcionamiento es bastante similar, ¿no? En lugar de que un dispositivo, digamos, un nuevo sensor o un dispositivo de hardware directamente inserte datos a un servidor, esa inserción va a ser validada por varios dispositivos que sean parte de esta red de seguridad, ¿no? Y solamente cuando todos los dispositivos, digamos, de alguna forma, validen esa inserción, recién ese dato va a poder ser registrado. O sea, de alguna forma se agrega cierto nivel de seguridad a en este tipo de contexto. Bien, es un área bastante interesante. Digamos, las personas que están en el área de la ciberseguridad o la seguridad de datos, pero en el caso de los objetos, digamos, conectados, ¿no? Que también es diferente a considerar la seguridad de la información cuando hablamos de aplicaciones de usuario, porque los requisitos de implementación son distintos. La encriptación, la criptografía dentro de un dispositivo con pocos recursos de hardware es diferente a hacerlo en una computadora estándar, digamos. Entonces acá hay otros retos que realizar, ¿no? Otros elementos también relacionados a las limitaciones o las características a tener en cuenta en las aplicaciones del IoT es la información que vamos a transmitir. Recordemos, si estamos hablando de dispositivos autónomos, estamos hablando de dispositivos que de alguna manera tienen que optimizar el consumo de energía para poder funcionar durante largos periodos de tiempo. Entonces aquí vamos a considerar la forma en la cual podríamos transmitir los datos. Quizás si tú has hecho ya un proyecto de transmisión de datos a Internet, tú podrías haber obtenido la información directamente de un sensor de temperatura o humedad ambiental y haber transmitido directamente la información a un servidor. ¿Ok? Entonces acá estamos hablando de una transmisión de datos directamente al server sin ningún procesamiento, como sería en este caso. Otros procesos que tú podrías seguir, podría ser, en este caso quizás, el almacenamiento de la información. Antes de transmitir los datos, tú almacenas la información y luego recién transmites esos datos. Entonces tienes una redundancia en el acceso a los datos que podrías ir generando. Otros procesos podrían estar relacionados a realizar algún tipo de análisis sobre la data que estás adquiriendo. O adquieres información de temperaturas, o información de repente de un sensor fisiológico, de un acelerómetro, de un sensor inercial, y realizas algún tipo de procesamiento sobre la data. Algo tan sencillo como aplicar un filtro para eliminar el ruido, o algo tan complejo como detectar algún patrón de movimiento específico, podría ser realizado, luego del cual tú vas a transmitir información puntual al servidor, si fuera necesario, o podrías pasar por todas las etapas, ¿no? Adquirir, procesar, almacenar y transmitir los datos. Bien, aquí el detalle es el siguiente. Cada uno de estos procesos implica un consumo de energía. ¿Ok? Obviamente, mientras más procesos hagas, mayor consumo de energía vas a realizar. La etapa que consume usualmente la mayor cantidad de energía es la etapa de transmisión. La etapa de establecimiento de comunicación con un servidor o con el componente que forma parte de tu arquitectura de comunicaciones, casi siempre es el nivel que consume mayor cantidad de energía. Cuando tú estableces comunicación con digamos, usando un módulo GCM o GPRS con la red celular, digamos, en ese instante hay un consumo que puede llegar desde 1 amperio hasta 2 amperios para establecer esa conexión. Cuando te conectas a tu access point con conexión Wi-Fi, digamos, también en la etapa de establecimiento hay un alto consumo de energía. ¿Ok? Ahora imagínate que estuvieras transmitiendo datos cada 20 segundos o cada minuto, digamos, el consumo se elevaría bastante. Es necesario siempre transmitir datos de forma periódica. Quizás tú podrías concentrarte en esta parte para analizar los datos y verificar si es necesario transmitir la información. Por ejemplo, si la temperatura que tú quieres transmitir siempre se mantiene en 25 grados y todas las lecturas que tú vas haciendo desde la última hora están en este rango,
no tiene sentido seguir transmitiendo temperaturas del mismo valor. Quizás podrías transmitir la temperatura solamente si hay una variación importante. Entonces, de esa forma vas a evitar transmisiones continuas y ahorrarías energía aquí. ¿Cuál es el detalle también a considerar? Que quizás ese procesamiento que tú haces podría ser equivalente a un nivel de consumo de energía comparable al proceso de la transmisión de datos. Entonces, en este punto hay muchos estudios, revisiones, análisis de cuándo es conveniente realizar procesamiento de datos, digamos, de sensores adquiridos en estos dispositivos respecto a la tecnología de transmisión que tú vas a implementar. Entonces ya hay en este caso un conjunto de estudios bien variados, digamos, de qué tipo de comunicación utilizas, qué tipos de sensores estás utilizando, qué procesamiento vas a realizar en el dispositivo de hardware y obviamente qué dispositivo vas a utilizar. Entonces acá ya se generan muchos estudios, muchas investigaciones para verificar en qué caso sería importante o relevante hacer o ejecutar alguno de estos procesos o etapas. Bien, recordemos que todos estos niveles, estas etapas de transmisión de datos o de procesamiento, se van a hacer en un dispositivo de hardware y nosotros estamos poniendo el contexto, en el caso de estas aplicaciones, que los dispositivos que vamos a usar son componentes de bajos recursos computacionales. ¿Ok? Estamos hablando de un dispositivo que no tenga las mismas capacidades de una computadora estándar, ¿ok? Sino dispositivos con poca memoria, poca RAM, digamos, y poca velocidad, bueno, velocidades de CPU que no son comparables, por ejemplo, al de un Raspberry, ¿no? Hablamos de dispositivos de muchas menos prestaciones de hardware. Y estos dispositivos usualmente podrían estar compuestos de estos niveles, ¿no? Una etapa inalámbrica, una etapa de control y procesamiento, una etapa de sensor, de sensoramiento básicamente, y en la mayoría de los casos, donde pueda ser necesario, una etapa de harvesting, que básicamente es la posibilidad de que podamos nosotros de alguna manera alimentar o volver a hacer la carga de una batería que esté energizando a nuestro nodo. Cada uno de estos cuatro niveles, cuatro bloques, puede tener un conjunto de herramientas o tecnologías bastante variadas, como podemos ver. Aquí he colocado simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, en la etapa inalámbrica o de comunicaciones, podemos tener tecnologías llamadas Ciclopan, SAIVI, LoRa, que son tecnologías LP WAN, digamos, Wi-Fi, otro tipo de tecnologías que te permita transmitir datos de un dispositivo. Ahora, aquí he colocado wireless inalámbricos, digamos, pero no necesariamente los dispositivos IoT necesitan ser inalámbricos. He utilizado aquí este término porque sí hay una tendencia por la facilidad, digamos, de desplazamiento o capacidad de ubicación en cualquier espacio disponible de este tipo de dispositivos, que no requiere un cableado explícito. ¿Ok? Por eso yo coloqué el término aquí, un poquito por las tendencias que hemos revisado anteriormente. La etapa de control, que puede tener algoritmos, digamos, de alguna forma de análisis de los datos, y que básicamente va a estar compuesto por un software o un firmware en este caso, que va a ir grabado sobre el dispositivo inteligente, que en la mayoría de los casos podría ser un microcontrolador, digamos. La etapa de sensores, bueno, ya aquí hablamos de sensores digitales, lógicos, etapas de adaptación, de acoplamiento, y la etapa de energy harvesting, de repente utilizando celdas solares, pisos eléctricos, energía eólica, etc. Entonces, en estos niveles es donde hay investigaciones muy particulares. Digamos, si tu interés, de repente tú estás en un área en la cual estudias el tema de las comunicaciones inalámbricas, y también quieres un poco empezar a ahondar en este tipo de soluciones relacionadas al IoT, tú podrías enfocarte en la generación y construcción de redes de comunicaciones para este tipo de sensores. ¿Y cuál es la mejor configuración que podrías hacer para lograr que estos dispositivos tengan un bajo consumo de energía? Si estás en la etapa, o tu interés está en la etapa de programación, de algoritmia, podrías enfocarte en qué tipo de procesos inteligentes podrías agregar a estos dispositivos para conseguir también una menor latencia en la transmisión de datos, una mayor velocidad en la resolución o detección de algún patrón, ¿ok? O en la compresión de datos también.
la etapa de electrónica relacionada a los sensores, qué tipo de dispositivos de acoplamiento podrías usar de repente para adaptar, filtrar la señal, obtener características previas antes de digitalizar la información que tú estás obteniendo del medio. La etapa de harvesting, también otros estudios o análisis relacionados a cuál es la mejor manera en la cual tú podrías optimizar la poca energía que podrías estar captando del ambiente para poder cargar de forma más eficiente algunas baterías o algún supercapacitor, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos bloques implica un estudio, un análisis, una investigación muy particular que uno podría realizar. ¿Ok? Bien, entonces hablando un poco ya de lo que es el Internet de las cosas, podemos ahora ahondar en lo que implica la computación de borde, ¿no? Digamos, esto es un concepto, el cual yo lo voy a explicar de la siguiente manera, un poquito indicando cómo ha evolucionado la forma de realizar el procesamiento de datos o el cómputo de algún tipo de información en los dispositivos que nosotros podríamos estar utilizando o haber utilizado anteriormente. Este gráfico describe básicamente cómo los datos, digamos, han sido de alguna manera procesados a lo largo desde el nacimiento, digamos, de las tecnologías de procesamiento de datos. Si hablamos de los 60, en los 60 teníamos un supercomputador llamado mainframe, donde se tenía almacenado todos los dispositivos, perdón, todas las aplicaciones, programas, los sistemas operativos, donde algunas terminales, llamadas terminales tontas, se conectaban para descargar esa información. Entonces aquí se dice que teníamos un paradigma de computación centralizado, porque todos los dispositivos se conectaban a estos grandes servidores. ¿Okay? Los equipos particulares de usuarios no tenían mayor capacidad de cómputo aislada. Siempre se tenían que conectar a estos grandes dispositivos. Luego seguimos un paradigma de computación distribuida, donde ya comenzaron a surgir, en este caso, las aplicaciones del tipo cliente-servidor. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, los clientes también podían ya tener algún tipo de capacidad, digamos, de poder realizar algún tipo de procesos. Entonces ya podríamos nosotros instalar algún tipo de software, tener ya nuestros propios sistemas operativos, ya no necesitamos estar siempre conectados a ese gran servidor de datos, ese mainframe, sino los equipos o las computadoras ya tienen de alguna manera capacidad autónoma para ejecutar algunos procesos. Luego podemos volver a regresar a lo que es la computación centralizada. Desde los 2000 hasta, bueno, hasta de alguna manera en los últimos años, hemos estado todavía en este tipo de procesos. ¿Y dónde lo podríamos ver? Por ejemplo, en lo que es las aplicaciones que nosotros usamos, por ejemplo, de Google. Cuando ustedes entran a Google Docs, a Google Sheets, o de repente usan simuladores en línea, compiladores de algún lenguaje de programación también que se encuentran en Internet, sin necesidad de que ustedes instalen el software. Ustedes están conectando a servidores externos o a equipos, computadoras de otras personas, otras organizaciones. Y ustedes no están instalando ese software en su PC. Entonces, nuevamente, las computadoras no necesitan por qué tener todos los sistemas instalados, digamos, para poder usar algunas aplicaciones que se encuentran disponibles en línea o en Internet, básicamente. Entonces acá es un proceso centralizado enfocándose en la nube. ¿Ok? ¿Qué pasa si te quedas en Internet? Obviamente ya no puedes acceder al archivo de edición de Word, tendrás que volver a conectarte para seguir editándolo, digamos. Esta es una forma en la cual nosotros hemos estado desarrollándonos o trabajando en las últimas décadas. Ahora, si nos vamos en el contexto nuevamente ahora de los dispositivos que hemos estado revisando hasta este punto, la forma en la cual estos dispositivos han estado trabajando, digamos, en las últimas décadas es básicamente en el envío de información, digamos, a la nube, en el análisis de los datos de estos grandes servidores, y luego una respuesta que podríamos recibir de esos servidores. Pero, ¿qué pasa si estos equipos, si estos dispositivos fueran capaces también de procesar esa información de forma local, sin necesidad de transmitir todos los datos a Internet? ¿Ok? De repente hay necesidad de eso para ciertos procesos que son muy críticos, de repente para el control de un motor, ¿ok? Para la detección de un accidente.
no necesitamos transmitir toda la información a la nube. Hay que darles a estos dispositivos alguna cierta capacidad para que ellos tomen sus decisiones. Entonces, en este caso, en este contexto, es lo que surge el llamado o la llamada computación de bordo, ¿ok? Que es básicamente la capacidad, como vamos a ver aquí, de que estos dispositivos se encuentren lo más cercano, digamos, a la etapa física, que básicamente consiste en el contexto de lo que es la adquisición de las señales del ambiente o conexión con los sensores propiamente dicho, y que tengan la capacidad, en este caso, de tomar decisiones, de procesar y entender el contexto en el cual están desplegados para de alguna forma generar algún tipo de proceso, algún tipo de valor, algún tipo de respuesta, evitando transmitir toda la información a la nube. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener, en este caso, el llamado borde o dispositivos de borde, implementando técnicas de computación en este nivel, en los diferentes tipos de dispositivos que podríamos encontrar: un contador de agua, un botón de pánico, una cámara, un chip, un microcontrolador. Y en este contexto, estos dispositivos son capaces de tomar ciertas decisiones, de analizar los datos hasta cierto punto con sus limitaciones, digamos, obviamente, y evitar transmitir toda la información a estos grandes servidores, ¿no? Ya usando un conjunto de tecnologías que puede ser muy heterogéneo. Esto nos va a traer varias ventajas, ¿ok? Como las que podemos ver aquí. Por ejemplo, la primera es la autonomía, digamos. No requiere el dispositivo conectarse siempre a la nube o a Internet para realizar algún tipo de procesos. La privacidad: no vas a transmitir toda la información que este dispositivo genere, entonces va a haber un componente relacionado a la seguridad. La información no va a estar viajando siempre a estos servidores, sino van a ser procesados en el mismo dispositivo que está conectado al sensor que está adquiriendo la señal. Y la disponibilidad, digamos, debido a la inteligencia que podría agregarse a este componente, digamos, y podría de alguna manera fortalecer la funcionalidad de los dos elementos antes mencionados. Otro elemento que no he escrito aquí en este caso es el ancho de banda. Digamos, ya no vas a tú tener que transmitir toda esta información a la nube, sino de alguna manera podrías optimizar el uso del medio que estás usando para transmitir los datos. Si lo vemos en un contexto de niveles, podemos también ver lo que es el edge computing en este caso. En el nivel, digamos, más inferior, como hemos comentado, ¿no? En el nivel más cercano a los datos, ¿no? Y aquí estaría, digamos, el nivel de la nube. Hay un nivel intermedio que vale la pena también mencionar, que es básicamente el nivel de computación de niebla, conformado por nodos de niebla. Y bueno, si queremos diferenciarlo de lo que es el edge computing o lo que es la computación en nube, es básicamente traer algunos servicios, algunas aplicaciones, a un nivel más cercano a estos dispositivos, ¿ok? Quiere decir traer algo de la nube a un nivel físico, físicamente, más cercano a los dispositivos de borde. Los dispositivos de borde no pueden tener, digamos, hablando con las restricciones que hemos mencionado del dispositivo de hardware de bajos recursos, no podrían tener un dispositivo, un sistema operativo de grandes prestaciones, con un almacenamiento de datos masivos, digamos. Pero los dispositivos de niebla sí podrían tener esas capacidades, ¿no? Es como traer un pedacito de la nube a una región mucho más cercana a los datos que van a, de alguna manera, adquirir la información. Es aquí donde nosotros podemos agregar el componente relacionado a la inteligencia de bordo. Si hablamos de estos dispositivos de borde, elementos comunes o industriales, podemos agregar un componente llamado inteligencia de borde, que también va a ser una de las formas en la cual nosotros podemos conseguir que estos dispositivos tomen decisiones del entorno. Y eso complementarlo con aplicaciones en la nube. Entonces, lo que es la computación de borde no significa que sea un elemento que esté totalmente no relacionado a la computación en la nube, sino es un complemento. ¿Okay? Es un elemento que va a apoyar, que va a ayudar a, de alguna manera, corregir
o tratar de evitar ciertos problemas relacionados a la latencia, el ancho de banda, el consumo de energía. La idea es evitar transmitir toda la cantidad de información que se podrían estar generando en estos dispositivos a la nube, ¿no? Por ejemplo, te puedes imaginar tú una cámara que esté captando información de movimiento de una persona y digamos, todas las imágenes pueden ser transmitidas a la nube para empezar a aplicar un algoritmo de detección, no sé, de intrusos. Puede ser, pero imagínate la cantidad de ancho de banda que estarías gastando en ese proceso. Pero ¿qué pasaría si tú pudieras dotar de algún tipo de procedimiento dentro del dispositivo para que de forma muy sencilla y simple, considerando las limitaciones de hardware, este componente pueda detectar esa intrusión y solamente transmita el proceso o el valor o el dato relacionado a la detección del intruso, nada más? La detección del intruso con la imagen se haría en el dispositivo y el anuncio, digamos, y el aviso se haría simplemente transmitiendo una variable, un dato muy puntual a Internet, ¿no? A la red o al servidor. Entonces, de esa forma te ganarías dos cosas, ¿no? Evitar el uso ancho de banda, tener una mayor respuesta en la detección del intruso, ¿ok? Y de alguna forma evitar la latencia en la transmisión de los datos. Entonces es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Ahora, esto también trae problemas. ¿Qué algoritmos podremos utilizar? ¿Conviene o no realizar ese procedimiento? De repente es más lenta la respuesta que si lo hiciéramos en la nube. Bien, todas esas preguntas ya conllevan un estudio, conllevan análisis e investigaciones que se deben hacer. Entonces, eso básicamente puede ser parte de un proyecto que se podría realizar. Bien, en este caso he revisado un artículo también que me pareció muy interesante ver cómo está actualmente las tendencias en base a las publicaciones o investigaciones que se está haciendo actualmente relacionado al tema de inteligencia de bordes, por ejemplo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que las publicaciones hasta el 2019, que es donde el artículo ha hecho una investigación, es un artículo de 2020, indica de que hay un crecimiento en las investigaciones que se están realizando actualmente en este tema. Entonces, donde básicamente se enfocan en evitar, tener y considerar la latencia de en un nivel muy reducido, ahorrar la energía en estos dispositivos y que estas soluciones sean escalables. Entonces, este artículo describe básicamente cómo se están generando un mayor interés, mayores estudios relacionados a este tema. Y nuevamente, este concepto de computación de borde usualmente en la literatura, como ya hemos visto, también explicado, se acompaña del concepto de inteligencia de las cosas, que es un concepto, un constructo que nosotros vamos a encontrar en algunos artículos. También junto con lo que es el aprendizaje automático de borde. Entonces, vamos a encontrar usualmente, si les interesa ese tema, estos dos conceptos también agregados. Donde básicamente, bueno, la inteligencia de las cosas es la integración del IoT con inteligencia artificial. Digamos, podemos resumirlo básicamente así. Y cuando hablamos, en este caso, de aprendizaje automático de borde, es implementar en dispositivos IoT con pocos recursos de hardware, digamos, algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, el reto es hacerlo, en este caso, hacer ese tipo de soluciones en dispositivos que no tengan, digamos, recursos relacionados a grandes servidores de cómputo o a grandes equipos o workstation, ¿no? Sino en dispositivos que de alguna manera tengan algún tipo de restricción. Entonces, nuevamente aquí, la comparación ya para finalizar esta parte, corresponde a una aplicación en la cual, por ejemplo, nosotros queremos detectar la placa de un automóvil, donde nosotros podemos usar de repente una cámara, ¿ok? Una cámara para detectar la placa, y la cámara lo que va a hacer básicamente es capturar la imagen y enviarla al servidor, ¿ok? Entonces la cámara captura la imagen, la envía al servidor y el servidor aplica el algoritmo, digamos, de detección y vamos a obtener el valor como tal. Otro paradigma que es el que estamos revisando ahora es que el proceso de detección de la imagen ocurra en el propio dispositivo. ¿Okay? Y que solamente transmitamos al servidor el valor de la placa. Entonces, este procedimiento es el que resume básicamente la comparación entre la computación de borde y la computación en nube,
donde no necesariamente va a desaparecer, digamos, las tecnologías de nube, sino que es un complemento nuevamente, ¿no? Porque siempre, si estamos hablando de edge computing con IoT, significa que tenemos que, de una manera, transmitir los datos a la red. O sea, de eso no podemos nosotros salir si es que estamos hablando de este tipo de soluciones. Y es lo que básicamente estamos comentando en esta charla. Bien, la forma entonces en la cual podríamos nosotros implementar este tipo de procesos es integrando de repente alguna de estas tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático o el aprendizaje profundo, u otras variaciones, digamos, que se podrían encontrar en este contexto. Usualmente este tipo de tecnologías ha sido orientada a su uso en componentes, digamos, que tengan grandes recursos de hardware, de software, digamos, tanto en el proceso, digamos, de entrenamiento como en el proceso de inferencia. Pero la idea ahora, que se ha tenido ya en los últimos años, las últimas décadas quizás, es saber o conseguir cómo podríamos nosotros integrar este tipo de soluciones en algún equipo, digamos, variado, distinto, hacia cierto punto, con diferentes capacidades de hardware. Entonces, lo que mostramos aquí básicamente es un conjunto de componentes que podría variar, en este caso según su complejidad, el consumo de energía que puede tener, ¿ok? Respecto a las operaciones que podría realizar. Entonces, el reto es elegir o saber sobre qué componente nosotros podríamos implementar algún tipo de estas soluciones para agregar estas capacidades computacionales. Nuevamente, el objetivo en este caso, si recordamos, es optimizar algunos parámetros, algunas características que anteriormente no habían sido consideradas. Uno de los elementos más importantes o características más relevantes es el consumo de energía que podría implicar la implementación de estos algoritmos. Para ello hay una técnica bastante conocida y que nosotros podríamos usar, digamos, hasta cierto punto, y que nosotros usamos básicamente en nuestros celulares, que es cuando, por ejemplo, utilizamos el reconocedor de voz de nuestro celular, ¿no? Cuando tú dices, ok, Google, o utilizas otro tipo de palabra clave en tu celular, tu equipo tiene un chip que reconoce el patrón de voz de forma local. Lo hace en el mismo celular. No se conecta a la red, digamos, para detectar ese patrón de voz inicial. Se hace de forma local. No necesitas internet para eso. Luego de eso, las siguientes palabras que tú vayas dictando a tu equipo, digamos, para utilizar el asistente de voz, sí se envían al servidor. Se envían al servidor, digamos, y luego tienes una respuesta que va a llegar a tu celular nuevamente. Pero el punto inicial, el disparo inicial, se hace de forma local. ¿Y por qué no hacemos todos los procesos de reconocimiento de voz en nuestro celular? Porque podría resultar, digamos, bastante costoso a nivel computacional, digamos, a nivel de consumo de energía, realizar esos procesos dentro de ese equipo. Lo que se suele hacer es detectar algún patrón particular de algún tipo de señal y luego que eso sirva para disparar otro evento que podría resultar más complejo y que sí requiere la transmisión de datos a la nube. Entonces, básicamente eso es lo que se llama un disparo en cascada, ¿no? Donde se hace un procesamiento, bueno, un análisis local, un tipo de información, se hace una detección de algún tipo de patrón, y solamente cuando es necesario se realiza la transmisión de los datos a la nube cuando se detecte algún evento en particular. Entonces, es una técnica bastante común para, por ejemplo, implementar computación de borde en dispositivos que requieran reconocer el ambiente, el contexto o algún evento que pueda ocurrir de alguna forma, lo cual también implica, de alguna manera, el constructo de inteligencia ambiental o hardware cognitivo. Y son conceptos que van asociados, si ustedes buscan información, artículos de este tema, van a encontrar también elementos o conceptos que agreguen también este tipo de información a la redacción o a la lectura del documento. ¿Qué se logra con esto? Digamos? ¿Qué vamos a conseguir usando este método de disparo en cascada? Bien, que la capacidad que el dispositivo tenga que usar para procesar la información va a ser muy específica, muy puntual, por lo cual vamos a necesitar usar poca memoria,
el poder computacional para hacer algo muy específico también va a ser bastante reducido, el consumo de energía lo vamos a optimizar, y solamente nos vamos a enfocar en el proceso de inferencia. ¿Qué quiere decir? En lugar, nuevamente voy al ejemplo de la detección de voz, en lugar de detectar cualquier tipo de palabra, texto, en cualquier idioma, solamente nos vamos a enfocar en detectar un elemento muy específico, muy particular, el cual va a ser el que dispare todo el proceso, digamos, de detección de un evento, digamos, crítico, según el contexto o la aplicación que estés realizando. Por ejemplo, ¿no? Otro caso relacionado a la detección del patrón de audio de una persona anciana en el cual pues implementar un dispositivo que detecte si es que esa persona está roncando, o no está roncando, o si tiene problemas respiratorios. Entonces tú podrías agregar una detección muy particular de un solo proceso muy importante, de repente relacionado al ronquido de la persona, por ejemplo, ¿no? Y solamente el evento se va a disparar cuando ocurra esa detección, nada más. Entonces, de esa forma, tú no tienes que desplegar todo el conjunto de posibles variaciones del sonido que pueda existir, sino te concentras en algo muy específico. Bien, entonces, ¿de qué forma podríamos implementar este tipo de soluciones en un hardware? Hemos hablado del aprendizaje automático, inteligencia artificial y computación de borde. Bien, podemos agregar un nuevo concepto que agrupe tanto dispositivos de hardware reducido como inteligencia artificial y dispositivos de computación de borde relacionado a lo que es el aprendizaje automático reducido o lo que a veces denominan como el TinyML, que es básicamente la integración de soluciones de aprendizaje automático en sistemas embebidos para aplicaciones, digamos, relacionadas a procesos de inferencia. ¿Okay? Ahora, si agregamos a estos dispositivos o a este término la capacidad de transmitir datos a través de Internet de la nube, estamos colocándolo en un contexto del IoT. Entonces, el TinyML está orientado básicamente para generar algoritmos de aprendizaje automático optimizados en sistemas embebidos con pocos recursos. ¿Okay? No podemos hablar de TinyML, digamos, en supercomputadoras, en laptops, digamos, en celulares de alta gama, que podría implementarse, pero, digamos, la tendencia es hacerlo en dispositivos que tengan muy pocos recursos y que tengan tareas muy puntuales, ¿ok? Muy específicas. No estamos hablando, digamos, de detección masiva de rostros a alto nivel, ni tampoco estamos hablando de detección de palabras distintas en diferentes idiomas, sino de elementos muy particulares, muy específicos, como voy a comentar en algunos ejemplos. ¿Qué ventajas va a traer la implementación de estas soluciones? Nuevamente, esto de alguna manera se hereda de lo que es las restricciones que podemos encontrar en sistemas de computación de borde, que es la mejora, o en este caso el control y la reducción del uso del ancho de banda de la red, disminución de la latencia en la transmisión y la inferencia, también considerar la precisión que podríamos nosotros utilizar para implementar estos dispositivos, la seguridad que también va a ser heredada de los sistemas de inteligencia en computación de borde, ya no necesitas transmitir todos los datos. Si estás utilizando datos críticos de repente de salud y te preocupa la seguridad, la encriptación de la información, cuando transmitas la información a la nube, ya no necesitas hacerlo. ¿Okay? Y la optimización también de la memoria y la batería. Entonces son algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en este caso si tú pretendes implementar estos dispositivos o estas soluciones en dispositivos de hardware. Ahora, quizás no consigas todas las mejoras que requieres. Eso también, en este caso, necesitas tú estudiar y analizar según tu aplicación. Tú implementes alguna solución de este tipo, quizás puedes tener buena precisión, ya vas a evitar usar ancho de banda, quizás, en comparación a lo que hacías antes para transmitir los datos, pero el consumo podría ser un poco más elevado. O quizás lo contrario, ¿no? Logras un bajo consumo de energía, ya no usas tanto ancho de banda al transmitir la información, la velocidad de respuesta es mayor, pero la precisión no es muy buena. Entonces ahí tienes que comenzar a hacer pruebas, comenzar a hacer evaluaciones según los criterios que tú tengas para tu aplicación, o qué es lo que tú puedes de alguna manera dejar de considerar que es relevante en tu software
tu solución para conseguir, digamos, algún tipo de resultado. Bien, ¿cuál es el problema? Usualmente estos dispositivos, he vuelto a comentar, son o tienen poco espacio de memoria. Por ejemplo, aquí estamos viendo un dispositivo llamado el Arduino Nano 33BLE, que es un dispositivo que, bueno, según las características que se describe inicialmente, tiene 250 KB de RAM, ¿no? Y si tú pretendes implementar algún tipo de algoritmo preentrenado para detectar imágenes, por ejemplo, en MobileNet versión 1, necesitas 16.9 megas. Esto jamás va a poder ingresar aquí, pero lo que te brinda, digamos, este tipo de soluciones es la posibilidad de hacer mejoras, digamos, de reducir y comprimir el tamaño de este tipo de algoritmo preentrenado y optimizarlo para que pueda ingresar a estos dispositivos. ¿Ok? De alguna manera, enfocándote en aspectos muy particulares. Quizás la predicción va a ser menor, quizás ya no vas a tener toda la gama posible para reconocer algún tipo de objeto o componente, pero, nuevamente, la idea no es que tú proceses, por ejemplo, en este dispositivo video a alta velocidad, ¿no? Sino que proceses elementos muy puntuales para detección de un patrón muy específico. En eso hay que ser bastante claros, ¿ok? No pretendemos lograr o reemplazar, por ejemplo, un Raspberry Pi o un Beagleboard con un Arduino Nano, digamos, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? La idea es agregar una herramienta nueva para detectar patrones muy particulares que antes quizás no eran posibles de realizar con las herramientas de programación usuales. Bien, por ejemplo, una de las aplicaciones que podríamos tener en este caso es en el análisis de detección de anomalías. Por ejemplo, en aplicaciones de salud, en la industria, en la seguridad, por ejemplo, para detección de movimiento, donde básicamente analizamos series temporales. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer, dependiendo del contexto en el cual estemos desarrollando una solución, es tener la serie temporal capturada de algún tipo de sensor, procesar esta serie temporal de alguna forma, quizás con una red convolucional para extraer las características y detectar un patrón, o con una red neuronal profunda, o sea, ¿no? Hacer el procesamiento local, implementar la red, digamos, y detectar si hay un evento o no, un patrón muy específico. Entonces, la idea nuevamente es, por ejemplo, utilizar en este contexto series temporales, para lo cual funciona muy bien lo que es el TinyML. También se puede utilizar detección de imágenes, pero nuevamente las imágenes tienen ciertas restricciones también debido al tamaño, ¿no? Que puede procesar, digamos, este tipo de dispositivos. De la misma manera, también podríamos procesar audio. Entonces hay una serie de componentes o elementos que podríamos nosotros desarrollar aquí. Aquí, hasta este punto, hemos hablado un poco de estas soluciones, de estas tecnologías, digamos, a nivel conceptual, pero no hemos revisado lo concerniente a lo que es, en este caso, la integración. ¿Cómo conseguimos la integración, en este caso, de este tipo de soluciones? ¿Qué herramientas tecnológicas podríamos utilizar? ¿Qué soluciones podemos tener nosotros en este caso? Bien, aquí voy a nombrar algunas soluciones. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿ok? Yo solamente voy a nombrar algunas de ellas, nada más, porque, bueno, ya eso lo puedo dejar a ustedes para que lo puedan investigar por su cuenta. Una de ellas, digamos, una de las herramientas de libre acceso, de libre disponibilidad que podremos utilizar, es la capacidad de agregar, por ejemplo, una herramienta como TensorFlow, que permite integrar de una manera redes neuronales en dispositivos de hardware bastante variados. Hasta algún punto, cuando comenzaron digamos, a difundir ese tipo de soluciones, se indicaba que se necesitaba adquirir un tipo de dispositivo muy particular para agregar redes neuronales digamos, en herramientas de hardware utilizando TensorFlow. Ahora, ¿por qué utilizar TensorFlow y no utilizar de repente una programación estándar para crear una red neuronal? Lo que pasa es que este tipo de soluciones optimiza la creación de redes que se puedan generar. Entonces hay una optimización, llamada cuantización, que se realiza sobre las redes que se vayan a generar para optimizar el espacio utilizado de memoria.
Ahora, se puede utilizar ya no solamente una gama de dispositivos de hardware que hasta cierto punto podría estar muy caro, como el Arduino Nano LE, sino que también se puede utilizar herramientas, digamos, comunes de acceso común que podríamos tener nosotros y adquirir en el mercado local, como los llamados 9MSU, incluso los Arduino Nano, quizás. Son herramientas de hardware que nosotros ya podemos encontrar o podemos de repente tener en este momento en nuestro poder y donde ya podríamos implementar este tipo de soluciones, ¿no? Otra de las herramientas es, por ejemplo, la utilización de algunas soluciones de AWS, donde ya permite de alguna manera agregar el concepto también de análisis de datos generados por estos dispositivos e incluso también considerar la utilización de sistemas operativos embebidos. Nuevamente, estas herramientas que estoy comentando no necesitas en este caso un componente de hardware demasiado caro, no necesitas una gran microcomputadora para implementar estas soluciones, sino con algún dispositivo que puede estar alrededor de repente de los 30 soles o 20 soles, ya podrías implementar alguna solución con estas tecnologías. Hay sí otros tipos de herramientas de mayor envergadura, de mayor capacidad, digamos, pero que siguen estando en el contexto de un sistema embebido como, por ejemplo, el Arduino Portenta, que es el que estoy mostrando aquí, que sí es un dispositivo, digamos, que tiene una mayor capacidad de procesamiento, digamos. Incluso podríamos, de alguna manera, tratar de agregar algún tipo de procesos que detecte algún evento en alguna imagen o video, quizás. Pero bueno, ya son elementos que requieren una mayor inversión, ¿no? Un mayor gasto por parte de nosotros. Herramientas libres, digamos, que podríamos considerar para hacer las implementaciones no solamente de redes neuronales, sino de tecnologías de aprendizaje automático para este tipo de hardware embebido, o para el hardware embebido que hemos nombrado anteriormente. Bueno, una de las principales, como hemos comentado, es el TensorFlow, y podemos agregar por ahí herramientas como Scikit-Learn, Orange, bueno, y algunos otros paquetes que podremos encontrar, básicamente que se basan en Python para su desarrollo, despliegue. Son algunas herramientas, ojo, no es que sean las únicas, hay otras herramientas también que podrían utilizarse para implementar este tipo de soluciones en sistemas embebidos. ¿Cuál es el objetivo de desplegar este tipo de procedimientos? En un contexto muy reducido, que acá vamos a comentar, hay un proceso que debemos seguir para implementar este tipo de tecnologías basadas en aprendizaje automático. Una de las etapas es, o las etapas, digamos, que podrían tomar más, más tiempo es, obviamente, entender el problema y entrenar el modelo, que es básicamente lo que consume la mayor cantidad de tiempo. Una vez que tenemos el modelo entrenado con alguna de estas herramientas que hemos generado antes, ya podemos desplegar la solución, ¿no? Y podemos optimizar el código en hardware. Recordemos que aquí no estamos implementando un algoritmo de aprendizaje automático en una computadora o en un dispositivo, digamos, estándar, un servidor, ¿no? Sino que estamos orientándolo a que sea implementado en un hardware. Entonces, aquí hay que seguir, aparte de lo que es la precisión del algoritmo, la velocidad en la cual puede inferir, el tamaño que va a tener este proceso cuando sea implementado ya en el sistema embebido. Entonces, acá hay otros requerimientos a considerar, aparte de los que usualmente nosotros usamos para crear o entrenar el modelo. Entonces, lo que buscamos aquí, básicamente, es que luego de haber entrenado el modelo en nuestra computadora, debemos desplegar la solución en ese dispositivo. Entonces, ya teniendo identificado nuestro dispositivo, lo único que vamos a implementar aquí es el proceso de inferencia en este equipo, en este elemento, en este sistema embebido, en este dispositivo IoT. Por ejemplo, acá es un ejemplo nada más, ¿no? Podemos tener algún tipo de señal de entrada, solamente vamos a agregar, en este caso, el proceso de inferencia en este dispositivo. No vamos a implementar el entrenamiento porque no tiene sentido hacer eso en este equipo, y luego vamos a generar la salida dependiendo de la aplicación que nosotros vamos a querer realizar.
Entonces, el proceso de entrenamiento, el proceso de construcción del algoritmo no se realiza en el dispositivo, sino se realiza en nuestra computadora, un servidor, cualquier otro equipo de cómputo con mayor capacidad de procesamiento. Luego, cuando se tiene el modelo, recién, solamente el modelo ya entrenado, terminado, se va a implementar en este hardware para realizar la inferencia y conseguir algún tipo de respuesta. Y obviamente, para implementar el modelo hay que seguir o comprender alguna serie de restricciones respecto al tamaño, que es lo que básicamente nos brinda la herramienta como TensorFlow, ¿no? Que es un poco las que les he ido comentando, porque es un poco la que tengo más cercanía, digamos, ¿no? ¿Qué va a permitir esta herramienta? Bien, va a permitir que optimice la memoria y obviamente al optimizar la memoria vas a también optimizar la cantidad de operaciones que vas a realizar en el sistema y vas a tener un menor consumo de energía y solamente te vas a enfocar en la inferencia, nada más. ¿Ok? Solamente te vas a enfocar en ese proceso. Ahora, digamos, esta herramienta ya de alguna manera, eh, evita que tú realices otros procesos como la optimización del modelo, la conversión del modelo. Ya hay funciones y métodos que luego, bueno, si tú ya tienes conocimiento en estas técnicas de entrenamiento, que luego que tú has entrenado un modelo, puedes convertir rápidamente el modelo para que sea desplegado a un hardware. ¿Ok? Un hardware y que tú puedas ya hacer el proceso de inferencia en ese dispositivo. Lo que te va a generar básicamente ya para hablar algo más técnico es un archivo .c, ¿no? Un archivo, una cabecera de repente en C++, o si tú quieres también agregarlo, un archivo .c, o C++, como tú quieras verlo, digamos, para que puedas importarlo desde, bueno, desde cualquier tipo de hardware en realidad, ¿no? Compatible con la librería, en este caso, ¿no? Algún tipo de hardware compatible es el que mostramos aquí, el Arduino Nano B33, BLE, o quizás el SP32K, SP32 común también, o el MSU, también pueden ser desplegados en ese tipo de componentes. Acá hay una de las tarjetas que les comentaba que son compatibles. Bien, el Arduino Nano, el Sparkfun Edge, SP32 con cámara, etcétera, ¿no? El kit de TensorFlow para microcontroladores también. Ahora, no solamente se enfoca en dispositivos de hardware o sistemas embebidos de este tipo, también puede ser implementado eh, en celulares, en smartphones, en Raspberries también, por ejemplo, ¿no? Microcomputadoras de ese tipo. No, pero yo me quería enfocar un poquito en lo que son los dispositivos de menores recursos computacionales. Bien, habiendo explicado esto de aquí, hay una serie de implementaciones que quiero comentar, también en este caso, que un poco se enfocan en algunos procesos o resultados que hemos desarrollado en algunos proyectos que he participado, que es básicamente el control o la generación de estaciones de control ambiental, básicamente, para poder, de alguna manera, inferir el estado de un campo de cultivo conforme se vayan adquiriendo datos del ambiente. Entonces aquí vemos la infraestructura de comunicaciones, digamos, donde tenemos la estación aquí, de calidad de tierra en este caso, la estación tal, y se ha hecho énfasis en la forma en la cual esos datos se van a transmitir a la nube hacia servidores, digamos, de forma muy particular. El detalle es que este equipo, digamos, o estos equipos que van a poder estar desplegados, tienen una serie de sensores, obviamente, conectados, y se trata en este caso de agregar algún elemento, digamos, algún proceso, algún procedimiento de forma local que pueda inferir y enviar algún tipo de alerta, algún tipo de anuncio, tanto a los agricultores que se encuentran en el campo, como al servidor para que posteriormente un trabajador pueda visualizar esa inferencia, ese procedimiento. ¿Ok? ¿Por qué hacerlo de esa forma? Porque muchas veces, digamos, en esa zona hay problemas de conexión. Estas conexiones podrían caer. Si caen estas conexiones, el proceso de detección de algún patrón o algún evento que no sea normal no podría realizarse. Es por ello que se ha considerado para la construcción de ese tipo de soluciones el uso de este dispositivo que está basado en un SP32 de doble núcleo, que además tiene conexión para celular y conectividad GPRS-LTE. ¿Ok? Entonces se ha considerado este tipo de componente con otro dispositivo para manejar sensores, digamos, el MAX
3845. Ya esa es una etapa, digamos, de adaptación de los sensores que se pueden utilizar para agregar esos procesos de inferencia local, en este caso. Es un proyecto que se está desarrollando todavía no está terminado, está en proceso de avance, digamos. Y por otro lado, también tenemos la capacidad de agregar también en la nube, como complemento, unos procesos usando Amazon Web Services para IoT, donde también los datos que genere esta estación, digamos, de alguna forma, van a ser gestionados por un conjunto de procesos que se van a desarrollar para crear una serie de alertas también de forma remota a los usuarios interesados. Entonces, aquí hay un contexto doble, ¿no? El análisis de datos de forma local y también de forma remota, donde nosotros vamos a implementar una serie de certificados de seguridad, debido a que es necesario de alguna manera validar o proteger la información que vayamos a transmitir desde el hardware hasta estos servidores. Otras de las aplicaciones están relacionadas a un proyecto en el cual también participé, que es básicamente la detección de patrones, o la detección en este caso de variables ambientales, para inferir la salud, digamos, de un cultivo de paltas, en este caso, en Moquegua. Entonces aquí el equipo, digamos, el equipo que haría las veces de equipo de cómputo de borde sería el celular, porque es el equipo celular donde están implementados los algoritmos de detección de enfermedades. El equipo sensor, en este caso el hardware, va a adquirir, digamos, las variables del contexto, del ambiente en el cual está desplegado, y luego las va a enviar al equipo celular que está conectado o está cerca, digamos, al ambiente, donde se han implementado estos algoritmos, digamos, de aprendizaje para detectar el estado actual del cultivo y quizás empezar a realizar alguna inferencia o detección o generación de alerta. Otras soluciones que se ha hecho también relacionadas a este campo es el despliegue de estaciones de detección de calidad del agua en la Amazonía peruana. Este es un proyecto que tiene un poco más de algunos años, ¿ok? Donde se desplegó estaciones, digamos, de detección de calidad en diferentes laderas de ríos, en Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, y se consideró la transmisión de datos por celular, lo cual implicaba un alto consumo de energía, pero se implementó una técnica, digamos, relacionada en lo que es lógica difusa para evitar transmitir información cuando los recursos de energía, como la batería y la celda solar, estén en un nivel muy bajo, muy inferior. ¿Ok? Caso contrario, ya podríamos transmitir los datos también. Entonces aquí se logró optimizar también ese consumo en base a una inferencia muy sencilla y muy específica en el dispositivo. El año pasado, también en Intel, ahí estaba trabajando, en este caso se desarrollaron aplicaciones de salud donde se pretende, en este caso, agregar una serie de elementos relacionados a la detección de posición de personas, también relacionados a lo que son patrones de movimiento, estado de salud, digamos, relacionado a la detección de CPO2, respiración y señales SG para verificar cuál es el nivel de salud de una persona en particular. Esos procesos, digamos, ese análisis de la información, se haría de forma local, ¿ok? Porque nuevamente, en el contexto de lo que es computación de borde, el análisis crítico de estas señales es necesario hacerlo en el mismo lugar donde se adquieren estos datos. No pretendemos realizar la transmisión de datos a la nube, digamos, porque eso de alguna manera implicaría que si no tenemos conectividad, ¿no? La alerta o la alarma no se activaría. De todas formas, sí hay una conexión a la nube, pero digamos, para la activación o detección de algún patrón, no es crítica, digamos, tener una conexión siempre establecida con el servidor. ¿Ok? Entonces son otras de las aplicaciones que se realizaron. Y digamos también, en este caso particular, quiero comentarles respecto a un artículo también que había leído últimamente, que ya no es, bueno, parte del proyecto que yo he hecho, sino me parece interesante compartirlo con ustedes, donde se hace un proceso similar, ¿no? Es un proceso, o es un artículo llamado Integración de la Salud Digital, ¿no? Basado en inteligencia artificial, donde aquí nuevamente se utiliza, bueno, se utiliza un dispositivo basado en Raspberry Pi, donde se integra, digamos, la detección de elementos como el pulso cardíaco, el nivel de oxígeno de la sangre, la temperatura del cuerpo. Se realiza un proceso local de la información para, en base a la evaluación de un conjunto de algoritmos,
detectar cuál es, digamos, el algoritmo de aprendizaje automático que es más eficiente a nivel de latencia y respuesta para tomar alguna decisión. Entonces, no solamente hay que recordar que cuando se implementan este tipo de soluciones en un dispositivo de hardware se debe considerar la precisión, la exactitud, digamos, de los procesos de inferencia, sino también otros eventos, otras características que están más relacionadas al hardware, como el consumo de memoria, la latencia en la respuesta, el uso de ancho de banda, la duración de la batería, ¿no? Que ya son elementos más relacionados al dispositivo en sí cuando se implementan este tipo de soluciones. Bien, ya para terminar, siempre tratamos, en el caso particular también, en las áreas en las que me desenvuelvo, tratar de involucrarme en algunas áreas relacionadas a lo que Concitec de alguna forma propone para el desarrollo de soluciones, digamos, ¿no? Pues, estando en el contexto de lo que es la electrónica, el IoT, el aprendizaje automático, si vemos las áreas que recomienda Concitec para las investigaciones o los desarrollos, digamos, académicos, nosotros podríamos enfocarnos, bueno, en el caso particular, en elementos relacionados a sistemas inteligentes, al Internet de las cosas, a computación paralela y distribuida. Digamos que hay una serie de herramientas y tecnologías multidisciplinarias que ya no están aisladas, quizás antes podrían haberse considerado. Si no es necesario también trabajar con otros profesionales de otras áreas para desarrollar mejores soluciones en este campo, que nuevamente les comento, está bastante integrado y cada vez más va a necesitar el apoyo de otros tipos de profesionales. Bien, eso sería todo por mi parte en esta ponencia.